Hey, ¿qué más, mi gente? Nuevamente acá, después de tiempos sin estar con ustedes, encamellando ando las charlas de derecho laboral para la gente de a pie, sin incomodar a la empresa. Discúlpenme de antemano de tenerlos bien olvidados, sino que se presentaron ciertos cambios en vida laboral y personal, pero bueno, aquí estamos otra vez con ustedes, retomando estas charlas que creo que han sido de su agrado para muchos. Y por favor no se olviden de suscribirse, comentar, darle like al video porque también va para YouTube y también en el podcast comentar. Y como pueden ver, como pueden escuchar, más bien, estoy solo. Hoy tocó solo este programa porque mi compañero, el que nos hacía prácticamente como esta entrevista, también tiene unos novedades positivas en su vida laboral, pero entonces él muy pronto estará con nosotros, así que vamos a iniciar con esta charla, vamos a tratar de que sea un poco amena, un poco entendible para ustedes y bueno, vamos para adelante, que vamos para allá. Entonces, este capítulo, como se lo habíamos comentado en el capítulo 6, es la segunda parte del salario. Y como segunda parte del salario vamos a tocar lo que es el salario en especie y no es lo que ustedes están pensando, no sean mal pensados, así que este salario en especie es de temas legales, temas que sí se pueden pagar en especie, como ciertos servicios, ciertos productos que se pueden pagar. Entonces, presten atención, vamos a ir un poco rapidito porque es un tema bastante que puede ser un poco largo, yo lo traté de resumir lo más que pueda, lo más que pude. ¿Y qué? Y no, pues espero que sea de su agrado. Señores, empezamos. Vamos a empezar con el salario entonces en especie. Hay que tener en cuenta, mi gente, que el salario en especie es lo que se puede pagar, pero acorde con una normatividad, con unos términos que son los términos que los encontramos en el artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo y que nos lo definen también. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, habitación o vestuario que el patrono suministra al trabajador o su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 128 de esta ley. El artículo 128 de esta ley, recuerden en el capítulo pasado, que es la que habla de la 127 y 128, que es lo que nos indica qué constituye salario y qué es lo que no constituye salario. ¿Bien? Pues para que lo tengan ahí en cuenta en su recordatorio y vayan y visiten el capítulo 6. Entonces, ahora, todo lo que se dé en especie constituye salario siempre y cuando las partes del contrato, es decir, el que trabaja y el trabajador y el empleador, lo estipulen dentro del contrato de trabajo. O sea, que acuerden qué es lo que es especie y qué es lo que no es especie. Más adelante, ahorita les voy a explicar cuál es el porcentaje, porque eso también no puede ser un salario completo, porque también a las personas que ganan un salario mínimo tienen un porcentaje para que lo devenguen en especie. Entonces, las especies, como lo había comentado anteriormente, bienes y servicios, se pueden entregar al trabajador como ese pago por el trabajo que hizo. Además de los que ya les había comentado, los que comentaba el artículo más bien, que son alimentación, vivienda, vestuarios, bueno, eso que están en el artículo, se pueden incluir también, además de esos, otros conceptos, como lo son recreación, salud, educación, pero esto se puede incluir como, mi gente, eso tiene que ser algo razonable, algo que sea acorde a lo que tenga el trabajador, algo que no lo vaya a perjudicar, ¿sí? Porque pues si lo perjudica, ustedes recuerdan y tienen conocimiento también de nuestros capítulos anteriores que la ley laboral protege mucho a lo que es el trabajador, ¿sí? Pero siempre pues en temas justos, en temas razonables, por eso es ley, por eso es justicia. Entonces, aquí es importante tener en cuenta también en este salario en especie, la prohibición que tienen los empleadores no siempre van a poder colocar todo en especie, bueno, te voy a pagar esto en esto y no en plata, ¿ya? Entonces, esa prohibición
está estipulada en el artículo 59, numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice textualmente, abro comillas, obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Eso está prohibido. Eso no se puede. ¿Ya? Entonces ustedes se preguntarán lo que les había comentado, se harán la pregunta, bueno, ¿y qué tanto se puede pagar en especie? ¿Qué tanto no se puede pagar en especie? Entonces hay unos porcentajes. Vamos allá con estos porcentajes. Entonces, la totalidad del salario, como les comentaba, no se puede pagar en especie. Yo no te puedo pagar el 100% de tu salario, de tu sueldo, de lo que tú devengas trabajando, porque pues no se puede. Ya hay unos porcentajes establecidos en la norma, sino que solamente va a ser una parte y eso depende del monto del salario que la persona devengue, ¿sí? Como les comentaba, el salario mínimo y las personas que ganen más de ese salario mínimo. Entonces, si es un salario mínimo, el pago en especie es hasta el 30% del salario que devenga el trabajador por el trabajo que haga. Bien. Y si es superior al salario mínimo, hasta el 50%, o sea, hasta la mitad, pero porque supera el salario mínimo. Bien. Entonces, es importante tener en cuenta con estos porcentajes que un trabajador no puede recibir menos del 70% del salario mínimo en dinero. Ojo, menos del 70% del salario mínimo en dinero. ¿Cómo así? Que esos salarios, que esos pagos que ustedes reciben, que son el salario mínimo, superiores al mínimo, pueden tener un pago en especie de hasta el 50% del total del salario. Pero ese 50% en plata en efectivo, no puede ser menor al 70% del salario mínimo. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo que supongamos que el salario mínimo ahora en el 2023 está en 1.160.000 pesos. El trabajador debe recibir en dinero de ese salario mínimo el 70%, es decir, más o menos 812.000 pesos. Ustedes sáquenle el 70% a 1.160.000, me dio 812.000. Verifíquenlo igual, ahí se los dejo de tarea. Pero supongamos que entonces ese trabajador tiene un salario no de 1.160.000, sino que lo supera, sino que es 1.200.000 pesos, 40.000 pesos más. Entonces, ahí dice, bueno, lo que les estaba comentando anteriormente, bueno, ahí superó el salario mínimo. O sea que se le puede pagar 600.000 pesos, que es el 50%. No. Entonces, de acuerdo al monto que permite la ley, pues se le podría pagar un 50%, pero tengan en cuenta que ese 50% de 1.200.000 son 600.000 pesos. Entonces, no. El valor que está, o sea, estos 600.000 pesos están por debajo de lo mínimo que puede recibir el trabajador, que es el 70% del salario mínimo. Entonces, en nuestro ejemplo, este ejemplo imaginario, serían entonces no 600.000, sino 812.000 pesos. O sea, de ese 1.200.000 pesos, cojan 1.160.000, que es el salario mínimo del 2023, ¿sí? Y le van a sacar ese 30% para que queden los 812.000 pesos. ¿Por qué? Porque pues no puede quedar menos del 50% del salario mínimo. 600.000 pesos no son o sea, no es lo que corresponde, corresponderían son 812.000, que es el 70% de ese salario que le debería quedar, ¿ya? Del 30% que se le descuenta. Sé que está un poquito enredadito, pero no es complicado. Si ustedes me escriben aquí abajo, me dicen, ven, no entendí, ¿cómo así que el 30%? ¿Cómo así que el 50%? ¿Cómo así que el 30%? Yo con mucho gusto les respondo a cada uno de ustedes aprovechando y aprovechen que después voy a ser famoso y no voy a poder responder todos los comentarios. Les puedo responder ahí en la cajita de comentarios, ya sea en YouTube, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, lo máximo que se puede pagar en especie es aproximadamente, para el ejemplo que estábamos dando, el 42.3%, para el ejemplo que estábamos viendo ahorita. Por lo que entonces ese 42.3% lo que busca es que respeta la regla del 70% de que debe recibir en dinero
el trabajador. Es decir, que cuando la persona gane no 1.160.000, sino 1.200.000, entonces lo que se le puede pagar en especie más o menos no va a ser el 50%, sino que va a ser el 42,3% para que le quede 70% del salario en dinero, no en especie, sino en dinero, ¿ya? Eh, Algo muy importante que deben tener en cuenta cuando ustedes como trabajador, el empleador les diga, hombre, Pepito Pérez, Pepita Pérez, les voy a pagar en especie parte de su salario como la ley indica, que ya les expliqué, ustedes deben decirle, listo, perfecto, pero ese valor que nos vas a pagar en especie debe estar en el contrato. Cuando se acuerde un pago en especie, las partes, trabajador y empleador, deben valorar ese pago de forma expresa, es decir, tal cual. ¿Cuánto va a ser? Tanto por ciento. Ahí en el contrato tiene que estar. ¿Cuánto va a ser en dinero? Tanto por ciento. ¿Cuánto va a ser en especie? Tanto por ciento. ¿Qué es lo que te voy a pagar en especie? Esto y esto. Salud, recreación, vivienda, bueno, todo lo que, no, lo que hablamos ahorita. ¿Cómo va a ser? Así de esta manera. Así tiene que quedar allí. Tiene que quedar clarito, clarito para que no, digamos, primero todo quede claro y segundo, no hay inconvenientes entre ustedes, entre empleador y empleado. Que todo tiene que quedar claro, como tal cual, más claro que la. Entonces, así cuando, por ejemplo, el caso común que se puede dar un pago en especie es con las empleadas del servicio, señores. Pago en especie con empleadas del servicio doméstico. Se le cobra, hay personas que le cobran por vivir en la casa del empleador. Se le debe fijar un valor eh, a esa estadía de ella, al hecho de que ella viva y se puede fijar un valor. Si se le va a cobrar también, porque ustedes saben también que las empleadas del servicio doméstico también pues comen, como todo ser humano, y comen por lo general las tres comidas o las tres balas, como decimos en la costa, se le va a cobrar lo que es la alimentación que se le provee. También ese valor hay que fijarlo por la comida que se le suministra. Desayuno, almuerzo y comida. Eso se le puede fijar también ahí. No es inconveniente, pero pues se debe fijar en el contrato. Entonces, como nosotros a veces suponemos también que el empleador no puede fijar un valor exagerado, o sea, que sobrepase, que vaya más allá a los bienes y servicios, como lo dice la ley, que suministra a el empleado con el fin de lo que le estaba indicando anteriormente, de perjudicarlo, pero que no es la idea, y disminuir el valor real de su salario. Es decir, ¿cómo así? Cogen los empleados, los empleadores, hay unos que pues no, pero pues como estamos hablando de empleadas domésticas, siempre está el vivo, ¿no? Entonces cogen y inflan esos valores de vivienda, desayuno, almuerzo y comida, los inflan para que el valor que les vaya a pagar después en dinero no sea el verdadero como lo vimos en los porcentajes que le estaba comentando ahorita. Entonces, los valores acordados o fijados pueden ser inferiores a los comerciales, pero nunca pueden ser superiores. Los comerciales, es decir, lo que cuesta cada cosa en el comercio puede ser inferior, pero no superior. ¿Ya? No, pues no se puede inflar porque pues lo perjudica. No le paga después lo que es en moneda, en plata, en billete a la persona. Entonces, ¿cuáles son las prohibiciones en el pago del salario en especie? Que en ningún caso un empresario, vamos a ponerlo en este caso, un empresario le puede pagar al trabajador con mercancías o productos de su propia empresa. Es decir, una empresa de textiles como Betty la Fea, a Betty no le podían pagar con mercancías de Comoda, no. Eh, Tampoco del almacén, no. O empresas de que el empresario exija que vaya allá y la cobre como salario en especie. No, tampoco. Tampoco se le puede pagar el salario con esos famosos vales o cualquier otro papel o documento o cualquier cosa que diga que sea diferente
a los papeles o documentos que sean reconocidos como un título valor. Título valor, ya estamos metiéndonos en temas de derecho comercial. El título valor es como ese cheque que se pagaré, pero ¿cuáles son las características principales de un título valor? Que sea claro, expreso y exigible, ¿ya? Esos son temas más de derecho comercial, acá nos compete lo laboral, entonces cuando le vayan a pagar en especie con estos cheques y esos, no pueden ser un documento diferente a un título valor y que cumpla con esas características que les acabo de indicar, ¿ya? Entonces, también está prohibido que ese empresario de Comoda, por ejemplo, venderle mercancías al empleado a menos que le conceda libertad al trabajador para comprarla o no. Y debe ser, y debe publicar también las condiciones de venta, las cuales en ningún caso deben ser desfavorables frente a las condiciones comerciales normales. Es decir, que supere, que lo infle, como lo que estaba comentando ahorita. Entonces, los pagos en especie, ¿cuáles son los salarios en especie que constituyen salario y los que no constituyen salario? Entonces, tengan en cuenta, señores, que cuando ustedes les indican que el pago va a ser en especie, todo pago en especie hace parte del salario. Siempre la finalidad de este pago sea que por lo que tú trabajaste, a ti te van a pagar por eso. Esa es la finalidad. Si la finalidad del empleador es pagarte con lo que les indiqué, educación, salud, recreación, y la finalidad que lleva ese pago en especie es pagarte por tu trabajo, ya ahí inmediatamente, automáticamente, se considera un salario, ya en todos los efectos. Lo que les comentaba anteriormente, los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo lo indican también. Por ejemplo, él dice el 127 que el salario es todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Váyanse al capítulo 6, échenle una repasadita y que ahí hablamos del artículo 127 y qué es lo que constituye o no constituye salario. Pero entonces, en este caso, para en especie, todo lo que recibe el trabajador en dinero en especie como contraprestación directa del servicio. Es decir, tú trabajaste por esto, te van a pagar en especie con los puntos que les indiqué ahorita, con los conceptos que les indiqué ahorita. Y si te pagaron en especie con los conceptos que les indiqué ahorita, dentro de los porcentajes que les indiqué anteriormente, se considera salario y entra como salario. Entonces, las partes también pueden acordar que algunos pagos en especie, porque todo es acordado, el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre las partes, pueden acordar también que algunos pagos en especie no constituyen salario y que otros sí. Y los que no constituyen salario también lo permite el artículo 129 cuando dice, el del Código Sustantivo del Trabajo, cuando dice salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de esta ley. Es decir, salvo los pagos que por la razón de ser, lo que es la esencia de ese pago o por acuerdo de las partes, no constituyen salario en los términos del artículo 128, el que le sigue ese de constituye o no constituye. Hay que tener en cuenta también, mi gente, que los pagos en especie que no constituyen salario se acuerdan también se tienen que acordar por escrito dentro del contrato. Eh, ¿Por qué? Porque cuando un juez vaya a clasificarlos como qué es lo que sí constituye salario y qué es lo que no constituye salario, pueda eso estar también agarrado ahí, atrapado al empleador, para que pues se haga justo que si el empleador con el trabajador acordaron que esto sí y que esto no, entonces lo que esto sí le vaya entre por salario y al momento de liquidar el contrato se liquide como salario y se deje por fuera lo que no. Es algo más como de tema del proceso laboral ante una posible demanda de que, ay, que mira, que no me pagaste esto, que ta, 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 ta. Entonces el empleador puede decir, hombre, no te lo pagué porque nosotros acordamos y como es un acuerdo de voluntades de que eso que no te coloqué como salario, no te lo iba a pagar como salario. Solamente es más tema como demostrativo de pruebas ante una futura demanda. Que pues yo siempre soy partidario y he sido partidario de conciliar antes de demandar. Pero bueno, entonces,
¿Por qué? Esto en razón a que el salario en especie, eh, ¿por qué se da esto que tiene que estar establecido en el contrato? Porque el salario en especie, su naturaleza como tal de salario en especie es que sí sea un salario. Entonces, el salario en especie es salario y entra como salario para temas también de liquidación y todo eso, y temas de seguridad social y todo esto, hay que aclararle también al juez por tema probatorio y por tema de un contrato laboral, mire, yo acordé que esto sí, yo acordé que esto no. Es solamente por eso, porque el salario sí, el salario en especie sí constituye salario como tal. Entonces, señores, entramos a lo que es la hora de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué nos dice la Corte Suprema de Justicia? Hay una sentencia que es la SL 18560 del 2017. Bueno, aquí hablan bien bonito. Así que escuchen para que vean cómo redactan estos magistrados de las altas cortes. Dice esta sentencia: del precepto antes transcrito, se observa que para considerar la vivienda y alimentación como salario en especie y parte de la remuneración no se requiere una solemnidad relacionada con un pacto expreso en tal sentido. Por ende, la providencia del sentenciador colegiado no incurre en la vulneración que se le endilga. Qué vaina linda, man. Que escriben lindo estos man. Entonces, ¿qué nos dijeron aquí? Lo mismo, pero diciendo que no es que tiene que estar expresa ahí en el contrato para que vulnere o no. O sea, cuando ya a ti te están pagando por el trabajo que hiciste, como lo colocan acá como vivienda y alimentación, ya eso pues debería ser un hecho real de que te lo están pagando como salario, ¿no? Entonces, lo contrario sería de esto que se requiere un acuerdo expreso para que, o sea, el acuerdo entre las partes, trabajador y empleador, para que los pagos en especie no constituyan salario. O sea, tiene que quedar claro, eso tiene que quedar claro. Más, digamos, es, como decimos acá, cortar por lo sano. Escriban eso y qué es lo que es y qué es lo que no entra por salario, en especie, y listo. Entonces, supongamos en el ejemplo típico de la empleada del servicio, a la que se le paga un salario mínimo y el empleador le da lo que es el desayuno, el almuerzo, la comida, tanto, todas esas cuestiones para que ella trabaje en la casa, sin ningún valor. Entonces, esto quiere decir que no le incluye como salario en especie ni se le cobra a la empleada, ¿ya? Porque pues no está pactado, no le das un costo ni nada. Entonces, la empleada luego puede demandar lo que les estaba indicando y reclamar como pago en especie lo que costaba esas tres comidas, esas tres balas, el desayuno, almuerzo y comida. Y lo puede también cobrar sobre lo que les indica ahorita las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones? Salud, pensión y AREL. Y la indemnización, si en algún caso esa demanda está demandando porque la despidieron sin justa causa, ¿ya? Entonces, esos son los casos. Eso es un caso típico que es el que se da siempre por lo que es el salario en especie y por lo que es donde es más viable dar ese ejemplo. O sea, es como que es más fácil que se dé el pago en especie dentro de un contrato de empleada doméstica, de empleada de servicios domésticos. Por ahí es más fácil que se dé. El tema es más largo, el tema es un poco más, tiene un poco más de profundidad. Tengan en cuenta que cuando se constituye un salario en especie como salario y lo acuerdan como si fuese un salario, también al momento de hacer la liquidación entra como pago de la salud, de la pensión y de la ARL, ¿sí? La seguridad social, ¿correcto? Entonces, mi gente, no siendo más, espero les haya agradado mi sola presencia, espero les haya agradado el tema. Si tienen dudas, por favor colóquenlas aquí abajo en la caja de comentarios. Yo con mucho gusto se las responderé en el debido tiempo. También tengan en cuenta que pues, tengo mi trabajo aparte. También soy empleado, como muchos de los escuchas de este podcast.
Entonces nada, que tengan un feliz resto de año 2023. Vamos a seguir haciendo los capítulos, ojalá con más rapidez, que no los esté esperando, no los ponga a esperar un poco de días ni un poco de meses, porque no es la intención. La intención es que esto coja rumbo y sea visible y que todos conozcan de la ley laboral y que es lo que tienen derecho. Entonces, mi gente, que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche, y no olviden que si necesitan asesoría en temas de derecho laboral, no duden en comunicarse, escríbanos, no nos llamen, escríbanos al 318-894-9686, o también en la misma caja de comentarios si quieren una asesoría. También me pueden decir, ahí está necesitamos una asesoría para esto y esto, ¿cómo nos contactamos? Por aquí también, por el correo electrónico, también, que se lo voy a dejar acá en la caja de comentarios. Síganos en Instagram, _camellando_ando, repito, _camellando_ando. Y señores, no es más, muchas gracias, que tengan buena tarde y chao, chao.